La vida no se trata de encontrarte a sí mismo, la vida consiste en crearte a ti mismo. Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé en un nuevo video. Os podéis imaginar la cantidad de libros, lo que se ha escrito, lo que se ha dicho sobre la felicidad. Pero es que a día de hoy la felicidad es el gran tópico. Todo el mundo la anhela, todo el mundo lo desea y, sin embargo, muy poca gente se considera feliz. Nosotros en la consulta, cuando nos viene un paciente nuevo, llegamos y bueno, pues nos metemos en su vida. Cuéntame qué te pasa, cómo te sientes, cómo estás, y vamos pues entrando en las profundidades de esa persona. Y a mí, desde hace ya bastante tiempo, la gente viene y me dice: Isabel, tengo depresión. Entonces a mí al principio decía, bueno, pues qué alegría, ya me hacen el trabajo, yo ya ni diagnosticar casi. Sin embargo, me he dado cuenta que no es así. Lo que la gente llama depresión es que no son felices. Lo que está pasando a día de hoy en la sociedad es que la gente no es feliz. Y lo que os decía, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es algo estático, no es esto, sino que es muy dinámico. Y ese dinamismo es a lo largo de toda la vida. La felicidad es lo que nos pasa, pero sobre todo la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos pasa. Nada tiene que ver la visión que pueda tener un médico, un periodista o un sociólogo o un psicólogo de una actuación que puede ocurrir. De hecho, si hay un accidente, cada uno de estos 4 perfiles muy probablemente contará ese accidente de forma totalmente distinta. Y la felicidad es esto, es la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos pasa, sabiendo que, sí o sí, tenemos que vivir en el presente. Y este es el grandísimo problema que está pasando a día de hoy. Es decir, cada vez vivimos más en el futuro. Y la felicidad es estar instalado en el presente, habiendo cerrado las heridas del pasado, y porque todos tenemos heridas, y saber aceptarlas, y mirar hacia el futuro. ¿Qué pasa? Que vivimos en el siglo XXI y es la sociedad del ayer, es decir, todo lo queremos para ayer. Vivimos en una sociedad que es lo más rápido que se haya visto nunca. Entonces, ¿qué ocurre en esta sociedad? Que no nos permitimos parar, no nos permitimos estar en lo que estamos. Nosotros en la consulta, en muchísimas ocasiones, tenemos que decirle a los pacientes: tienes que parar, tienes que aprender a estar en lo que estás haciendo. Desde disfrutar de una ducha, disfrutar del café de la mañana, disfrutar del periódico, disfrutar de tus hijos aunque coman mal y estés desesperada porque no pueden comer, pero aprender a parar. También tenemos que tener en cuenta que, como vivimos en una sociedad que es de cara para afuera, esto suele costar mucho. Y no solo cuesta mucho, sino que también se tiene muy en cuenta las comparaciones. Entonces, llegamos a un extremo en donde vivimos siempre con ganas de hacer más. Es lo que se llama a día de hoy la cronopatía. Es decir, estar constantemente con la necesidad de aprovechar el tiempo, de que todo mi día haga cosas y esas cosas tengan una función. Por tanto, decir, no, tengo que parar, tengo que saber disfrutar del momento, habiendo, insisto, superado el pasado y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Y una vez que tengamos un poco asentado que esto es lo que nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros, nosotros en la consulta somos mucho de pequeñas pinceladas, pongo aquí lo que yo llamo una ecuación de sacar lo mejor de ti. Vamos a irlo desgranando, pero quiero que penséis todos vosotros a día de hoy qué cosas os hacen felices. La primera de todas es la que nosotros llamamos el proyecto de vida. Decía Séneca: no hay viento favorable para una persona que no sabe a dónde va. Y el proyecto de vida es esa idea, ese camino que yo he trazado en mi vida o que yo he empezado a pensar que podría hacerme feliz y podría ser, bueno, pues un poco los hitos de mi vida. Y nosotros siempre hablamos de 4 puntos fundamentales: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. De todos ellos podríamos hablar largo y tendido, pero sí es verdad que me gustaría que fuésemos un poquito desgranándolas. Lo primero de todo, el amor. Y el amor a mí me gusta dividirlo en 4. La primera de todo es el amor a uno mismo. Qué importante es la autoestima. Y la autoestima es fundamental en nuestra vida porque nos hace tirar para arriba o tirar para abajo. Y en esto es importantísimo primero conocerse. Yo tengo muchísima gente en la consulta que me dice: no, si yo ya sé perfectamente cómo soy.
pasadas 2 sesiones dices, bueno, entre lo que tú pensabas y lo que realmente eres no tiene nada que ver. Entonces, el ser humano nos tenemos que conocer y tenemos que conocer las cosas buenas y las no tan buenas, porque somos humanos. Entonces, importantísimo conocerse. Y una vez que nos hemos conocido, empezar a comprendernos. Mi padre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es: comprender es aliviar. Fijaros a partir de ahora, en el momento en que vosotros comprendéis algo porque lo habéis conocido, decís, pues claro, es verdad. Y en ese punto podemos pasar a aceptarnos. Qué importante es a día de hoy saber aceptar esas limitaciones, esas cosas mal hechas, eso que nos ha ocurrido en la vida que pues no dimos la talla, no estuvimos bien, pudimos hacerlo mejor. Qué importante es aceptarlo. No con resignación, sino una aceptación activa, que diga, bueno, pues de esto yo voy a aprender, para finalmente superarse. Ya os digo, nosotros en consulta tenemos mucha gente que nos dice, Isabel, yo quiero que me enseñes a hacer esto. Y digo, bueno, vamos primero a conocernos, comprendernos, aceptarnos, para finalmente superarnos. Y aquí, para la autoestima, yo en general siempre sugiero 3 preguntas. La primera es, ¿cómo me hablo yo a mí misma o a mí mismo? Es decir, ¿cómo es esa voz interior que va comentando lo que yo hago en mi día a día? ¿Me autoboicoteo? ¿Saco lo mejor de mí? ¿Tiro hacia arriba? Y tenemos que saber esta voz interior qué nos produce. Lo segundo es, ¿a qué le tengo yo miedo? ¿Qué cosas en esta vida me producen bloqueo, me producen parálisis? Y la tercera es, ¿cómo me bloqueo? ¿Cómo yo me enfrento a estos bloqueos? Y entonces hay gente que puede gritar, puede llorar, se puede ir, se puede callar. Y ahí que conozcamos estas 3 respuestas, porque esta es la base y fundamento para que luego nuestra autoestima no dependa tanto del exterior, sino de nosotros mismos. Entonces, decíamos, el amor a uno mismo. Esto parece muy soberbio, pero insisto, tema de la autoestima. 2, el amor a otra persona. Y aquí sí que podríamos estar hablando muchísimo rato y no lo voy a hacer, pero qué importante es aceptar en la elección afectiva. Decía Don Quijote, al que acerta en el casar no le queda en qué acertar. Entonces, saber que nuestra elección afectiva va a ser clave y fundamental para toda nuestra vida. Es la decisión. Nosotros podemos cambiar de ciudad, de trabajo, podemos cambiar de país, de amistades, pero esa persona que nosotros le entregamos el corazón, esa persona en la que nosotros compartimos una intimidad, se quedará siempre, aunque solamente sea en el recuerdo, pero es un recuerdo emocional. Entonces tenemos que saber que nuestra elección afectiva a día de hoy tiene que ser clave, y más en un mundo en donde, bueno, pues todo lleva a pues dejarlo, no luchar por la pareja, cambiar de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, darnos cuenta de la importancia que tiene a día de hoy el que nosotros pues sepamos aunar corazón y cabeza en esa elección afectiva. El tercer amor, uno mismo, a otra persona, el amor a algo trascendente. Es decir, el ser humano es un ser interior. Nosotros tenemos vida interior, alma, y esto es lo que nos diferencia de los animales, una de las cosas. Por tanto, nosotros tenemos que tener una verticalidad en la vida, tenemos que ver más allá, tenemos que querer, gozar y gustar de algo que sea intangible. Yo tengo algún paciente en la consulta que me dice, no, yo el amor a la democracia. Lo tiene un poco fastidiado, pero... Es decir, los que tengan creencias religiosas a esa religión, los que crean en algo superior, en ese superior. Es decir, saber, querer y cuidar es intangible que hace que nosotros tengamos una amplitud de miras. Y por cuarto, el amor o un amor bien establecido a nuestro vínculo primario. ¿Quién es nuestro vínculo primario? En general suelen ser nuestros padres. ¿Cuántas relaciones de padres o cuántas malas relaciones de padres con hijos han afectado luego al comportamiento, a la conducta, a la elección afectiva de esa persona? Entonces, tenemos que saber que las relaciones de los padres con los hijos es complicada, pero no porque sea complicada, sino porque es que ningún padre nace sabiendo y ningún padre nace sabiendo ser padre. Entonces, al final ahí se crea un dinamismo y una relación que es muy complicada. Dice Mariolina Cerrotti, una psiquiatra italiana, que no hay relación más complicada que el de una madre y una hija. Entonces, solo con esto ser consciente de lo importante que es que ese vínculo primario esté bien establecido.
De hecho, de cómo se quieran los padres entre ellos y de cómo los padres quieran a sus hijos, dependerán muchísimas decisiones de ese hijo el resto de su vida, de comportamiento, de conducta, de elección afectiva. Es decir, afecta a muchísimos ámbitos y planos de la persona. Decía, amor, trabajo. Y aquí nosotros siempre diferenciamos dos grandes patas. La primera es algo que me guste, hacer algo que realmente me guste y que disfrute, y algo que me reporte económicamente. El que solo trabaja por dinero termina totalmente amargado, y el que solo trabaja por corazón, hay un momento dado que no se siente valorado. Entonces tenemos que hacer que el trabajo sea el ámbito en donde nosotros saquemos nuestro mejor yo, y no es tanto hacer lo que a uno le gusta, sino gustar lo que uno hace. Y ahí hay que meterle pasión, el aprender a estar en las pequeñas cosas. Y si esas pequeñas cosas es pasar unos números a un Excel, el ponerle cara a esos números, el ponerle trascendencia a esos números, el pensar más allá de esos números. Digo los números como puede ser en el ámbito médico, en el jurídico, los abogados, lo que sea. Pero el saber que ahí hay que meter mucho corazón, porque nosotros pasamos entre un 60 y un 73% de nuestro tiempo trabajando. Lo tercero es la cultura. La cultura es amplísima, es decir, es todo y al mismo tiempo es nada. Yo siempre digo que la cultura tiene dos patas: saber algo sobre todo y todo sobre algo. Y si además ese todo sobre algo no es de nuestro trabajo, entonces nos hace personas mucho más completas. ¿Y qué es saber algo sobre todo? Que no puede ser que a día de hoy no sepamos un poquito de historia, un poquito de literatura, algo de música, algo de vinos, algo de decoración, algo de cocina. El ser humano tiene que conocer, tiene que gustar el conocimiento. Y la cultura es lo que nos abre luego a tener hobbies, a disfrutar de la vida, a sacar parte de nuestra creatividad, es decir, de utilizar todo nuestro hemisferio derecho. Y esto va muy de la mano con la amistad. Qué gran problema el de la amistad a día de hoy. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes veo yo hoy en día en la consulta de tengo 10.000 seguidores, tengo no sé cuántos seguidores, tengo 1.000 amigos en Instagram, y a la hora de la verdad, ¿cuántos están ahí? Vivimos en una sociedad en donde no se conecta el tú a tú. Nosotros estamos mucho más cómodos con una pantalla. Entonces tenemos que volver a conectar con nuestros amigos. Y ahí es tener 4, 5, 6, 7 íntimos, en donde puede estar un hermano, una hermana. Yo no recomiendo que esté un padre. Y un pool de 50, un número aproximado, de conocidos. Y de quedar y de sabiendo que hay que trabajar la relación. Y sabiendo que a día de hoy todo nos llama a mejor no quedo, mejor me quedo en casa, mejor, y ahora con el coronavirus muchísimo más. Entonces, saber trabajar muchísimo la amistad. La amistad es el plato fuerte de la vida. Hemos llegado al final de este podcast. Si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Y recuerda, di lo que sientes o esos silencios te harán ruido toda la vida.